Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la locura orgásmica de Javier Orgaz, por supuesto, bienvenidos. Venid aquí, chiquitines, venid aquí con el papi, venid con el papi Orgaz, que os va a enseñar un montón de cosas y elipsis verbales por un tubo. Recordad que estamos en una review fantasma. Venga, que está funcionando esto, pero que es una locura. Señoras y señores, con todos ustedes hoy, aquí, traídos desde el espacio interestelar y la física cuántica más aguda y sagaz. ¡Qué tontería acabo de decir! Señoras y señores, 212 VIP Carolina Herrera para hombre ton. Dentro vídeo. Señoricos míos, sí, 212 VIP para hombre. Año 2011-2012 corría aproximadamente aquellas... Por ahí corrían las cosas. Y dos perfumistas contratados por Puig, pues lo hicieron. Pues bueno, quien sea. Ahora mismo no voy a enganchar yo a ver los perfumistas porque no me interesan un pimiento. Es verdad, los conocen en su casa. Yo no. No tengo el gusto ni el placer. Bueno, recordamos que es una review fantasma y la llevo aquí. Ya estamos liados, Javier. La llevo aquí. A ver. Va a ser que no. Uy, esto ha quedado así como un poco extraño. Y ahora aquí. Bueno, en fin, ahí estamos. Tengo que decir una cosa. Soy consciente de que esta fragancia ya ha sido más que tocada. Es una, ahora mismo está, pues, está tocada a la baja. Claro, tengo que decirlo así, que nadie se piense que estoy haciendo yo una revisión de la del año 2011, 2012 o que sea, porque no. Estamos ya, ha pasado unos cuantos años, se sigue vendiendo y sigue teniendo su público, por supuesto. Ahora me dirán, Javier, lo que estás diciendo es mentira, que a mí me dura un montón. Pues, chico, yo te digo que el batch code que hay en la tienda, pues, es como muy actual, ¿sabes? Así que... Lo que tú tengas yo no lo sé, pero lo que yo tengo y he olido sí. Bueno, vamos a centrarnos. Sé que tengo por ahí algún vial de esta 212 VIP, ¿vale? No sé si estará reseñada la verdad en el canal, pero hablo de la actualidad. No son fragancias, ya lo sabéis, que normalmente yo esté reseñando Carolinas Herreras porque no me llaman la atención y les tengo un poco de manía porque han ido haciendo las cosas de mal en peor. Tengo que decirlo abiertamente y esto es así, o sea, es una máxima y ya cuando han sacado lo del patinete con el 1 million tuneado, ya ahí ya me partieron en dos. Lo tengo que decir que a mí ya hicieron así y el orgasmo se partió en dos. Bueno, esta fragancia contiene flor de la pasión, o fruta de la pasión, mejor dicho, porque es fruta, la flor no, estamos hablando de la fruta de la pasión, que es lo mismo que agua maracuyá. Fruta de la pasión lleva lima y también tenemos por aquí pimienta y jengibre, con un corazón de vodka, ginebra, menta y esto ya no lo leo, me voy a quitar las gafas porque no veo, especias. ¿Qué especias son? Yo no lo sé. El gato está maullando y yo también maullo. ¡Miau, miau! Bueno, en la base tenemos ámbar, cuero y maderas. Yo he estado leyendo cosas que va poniendo la gente por ahí y tal, ¿no? Y yo me quedo como ahora mismo, hoy por hoy, como muy alucinado porque reflejan que es una fragancia que es hiper mega festera, juvenil. ¿Por qué? Porque dicen que lleva ginebra y vodka. No, es algo mucho más. Hay que pensar que la ginebra, cómo está elaborada, qué composición lleva la ginebra, eso es mucho más complicado. Y una ginebra y un vodka no tiene por qué ser juveniles. Que yo sé, a los mayores también y a los viejos viejunos nos gusta pimplar. Yo no bebo, porque no bebo alcohol. Tengo que decirlo, ya lo sabéis, la mayoría de vosotros ya lo sabéis, que yo no suelo beber. Si tengo que beber, bebo, pero vamos, que tampoco es una cosa que me apasione. Y porque lleva estas notas, ¿es juvenil? Esta fragancia no es una fragancia juvenil, ni es una fragancia viejuna, es una fragancia que se la ponga quien le venga en gana. Tiene chispa en la salida, tiene mucho reprise, está muy chispeante por el jengibre y los cítricos que lleva, ligeramente afrutado por supuesto, pero luego, de verdad, en las notas de corazón, en notas medias, recordamos que sí, ya lo he hecho, Recordad que ya es una review fantasma y esto ya está hecho, pero que... Creo que en el secado ahora mismo ni siquiera es tan especiada, es una fragancia hiper mega amable, sobre todo muy mañanera, muy mañanera,
y que yo, la verdad, esto de ser una fragancia festera para las noches no está ni por asomo, es una más. No es el vivo reflejo de algo con intensidad, con punch, con intención para romper las noches. Es una fragancia súper amable. Es además una fragancia que se puede poner quien le venga la real gana. Fragancias así de este tipo hay en el mercado a mogollón. O sea, no hay nada realmente dentro de esta 212 VIP Men que pueda ser identificado como una fragancia hiper mega juvenil, porque por la misma línea, pues podría decir, venga, pues tenemos las Calvin Klein, las Sama, y no las Sama, sino cualquier línea más fresca de las Calvin Klein, que son equiparables ahora mismo, por ejemplo, a esta 212 Big Men. La estela y la proyección que vamos a tener en la salida son de 2 metros, pero se va a retraer así, en un pim pam pum, porque en 10 minutos a lo sumo ya está abajo. Y esto es así, y es una máxima en esta fragancia. Me da igual quien se me crucifique delante, con lo que yo he probado ahora mismo, batch actualizado completamente del año 2021, que lo he mirado yo, así que ahí estamos, del año pasado. 10 minutos de esa estela y esa proyección que luego se van a retraer y se van a quedar en distancia próxima corta a lo largo de 6 horas, que además entre medio hay que reaplicar sí o sí, y es lo que hay. Y me da igual que venga Pepito Jiménez diciéndome que esto es la caña, la bomba atómica, porque no es verdad. Lo que he probado ahora mismo, que yo llevo encima, es de proximidad, y puedo garantizaros que esto no es festero. Esto es de mañanas para estar fresco, ir cómodo, que no es invasiva en absoluto, es súper agradable. Las especias están todo ya a partir de que se va la explosión, en esos 10 minutos, ya es encontrar matices que van declinando, yéndose hacia abajo, y vamos entrando en tonos con especias muy sutiles. Muy sutiles. Voy a echar una referencia porque necesito ver un poco más, pero son súper sutiles. Esto del vodka y la ginebra no se percibe. El vodka y la ginebra, ¿con respecto a qué? ¿Qué le hemos echado a ese vodka a la ginebra? ¿Le hemos echado Coca-Cola? ¿Le hemos echado un limón? ¿Qué le hemos echado? ¿Dónde se ha macerado esto? Si se ha hecho en barrica la ginebra, se ha hecho en vodka, se ha macerado con... Me refiero, ¿dónde se ha hecho todo esto? Se ha hecho en barricas de roble, no sé el proceso de producción, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todo eso se supone que va a enriquecer la fragancia si tomamos como referencia cómo se ha elaborado ese vodka, a partir de qué se ha elaborado ese supuesto vodka o esa ginebra, porque son matices que luego van a enriquecer la propia fragancia. Yo quiero que se entienda todo lo que estoy diciendo, porque esto no es sencillo. O sea, cuando decimos, es que lleva coñac, y lleva no sé qué, y lleva no sé cuántas, cuidado, que esto no es tan fácil, ¿eh? Entramos en matices muy de, dar puntadas sin hilo. Ojo, cuidado, porque se pueden dar puntadas sin hilo, y aquí no se puede dar puntadas sin hilo. Aquí hay que hacerlo todo con el hilo. Y hay que hacer un buen bordado. Entonces, para redondear, tenemos que saber muchas cosas. Y esta ginebra y este vodka, pues más allá de tonos alimonados con ciertos toques amaderados que de por sí ya lleva la fragancia, pues ya están implícitos en ella. Pero yo me pongo a oler esto y a mí no me sale la ginebra ni me sale el vodka por ningún sitio. Porque cuando se dice ginebra y vodka, yo entiendo que hay mucho más detrás de una simple ginebra que pueda oler y un vodka. Porque cada firma, por ejemplo, interpreta su vodka y su ginebra. Un Tanqueray no es lo mismo que un Beefeater. Y además, olfativamente, esas dos ginebras no tienen nada que ver. Nada que ver. Están completamente aromatizadas de una forma, pero diferente. Yo soy de Tanqueray, por cierto, ¿eh? Yo soy muy de Tanqueray. O una Bombay. Bombay Sapphire. Cuando bebía, también bebía mucho Bombay Sapphire. Me gusta más Tanqueray. Pero son distintas. Entonces, aquí voy a encontrar un matiz de vodka. Un matiz de... ¿Sabes? No nos flipemos. ¿Vale? Por eso también está acompañado de tanta madera y de las especias. Por eso, ni más ni menos. El cuero casi se pierde. Se queda cremoso porque está acompañado también de ámbar, vainillas con patchouli, vainillas patchouli, y además se nota.
¿vale? Y entramos con madericas, que además normalmente suelen ser sobre todo el cedro, que además en esta fragancia sube un poquitín más de la nota, pero que no es invasiva ni es nada de esto. Precisamente si yo, esta 212 Viv Men o Man, no sé ahora mismo el epígrafe que tiene, es Man o Men. Como siempre estamos con lo mismo, pues a ver, es Men. ¿Le falta intención? O sea, para ser una nocturna de borrachera, hablando en plata, le falta muchísima intención. Podrá llevar todo lo que ellos digan que llevan, pero es que para mí esto no es nocturno. Esto es para disfrutar las mañanicas, para salir de copas con los amigos a tomarte el aperitivo si quieres, pero pues eso se hace por la mañana. Para tomarte el café de la tarde también, pero no pidas una noche porque esto no te va a dar una noche. Para eso ya están las otras que son más nocturnas. Que está la 212 Men, no sé qué, By the Night, no sé qué, que además esa sí que está reseñada en el canal, que yo me acuerdo que la reseñé y me cayeron palos por todos lados. Claro, pero esta no, ¿vale? Creo que lo he dicho todo, la estela, la proyección, la duración, elegante, pues sí, es elegante, no, es que de verdad, es que no entiendo por qué no tiene por qué ser elegante. Ahora mismo, cuidado, que se me entienda lo que estoy diciendo, la estoy defendiendo, que no la estoy machacando, pero quiero ubicarla en su sitio tal y como está acorde a la formulación actual. Quiero decir, la encuentro de mañana, la encuentro superponible por todo Cristo bendito, y además hasta incluso tengo que deciros que tiene unas trazas muy unisex, muy unisex. Si teniendo amigas que se ponen la Eau de Parfum de Polo Blue, pues cómo no se van a poner esta, que es todavía más unisex, todavía mucho más unisex, o sea que yo la recomiendo pero que la muerte, ¿vale? Pero tener presente que ya esto yo no sé, pues es que ha sufrido un toquetazo muy importante, y allá donde pudiéramos pensar que era hiper mega nocturna y todo esto, no lo es una fragancia de mañana, súper llevadera y que está fenomenal. Ya está, se acabó, no hay más. Es que no hay más. Señoras y señores, recordad suscribiros al canal, darle al like y venga que vamos subiendo para arriba, escopetados como si fuésemos cohetes. Es gratis, no va a salir ninguna ventana emergente diciendo suscríbete. No. Así que veniros con el papi, con el Javi, aquí, que os va a dar amor de sus pechos, y os va a dar mucho amor, comprensión, y os va a vacunar y todo si hace falta. Pero suscribiros al canal, que ya esto se está poniendo así como ya que un poco. Venga, vamos, hombre, que os echo de menos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.